De semiconductores en tarjetas de pantalla, principalmente fuentes de alimentación, tarjetas de potencia para plasma, para pantalla LED, para pantalla LCD. Este curso que vamos a iniciar hoy se refiere a lo que es la comprobación de los componentes, a la comprobación de los componentes semiconductores, que prácticamente son la mayoría de las fallas que presentan las tarjetas electrónicas. Cuando estamos reparando una pantalla de cualquiera de las tecnologías que ya conocemos como plasma, como LCD, como LED, nos vamos a enfrentar a lo que son fallas en las tarjetas, y a final de cuentas vamos a llegar que las fallas van a caer en los semiconductores. ¿Cuáles son los semiconductores? Pues prácticamente lo que son los diodos, lo que son los transistores, lo que son la parte de los MOSFETs, lo que son la parte de los IGBT, lo que son la parte de los Darlington, ¿sí? Todo ese tipo de componente prácticamente es donde vamos a llegar, que es el componente afectado. Muchas veces sucede que, por ejemplo, llega una descarga en fuente, y al tener una descarga en fuente se nos daña el componente principal de conmutación, se nos daña el MOSFET, se nos dañan resistencias de protección, y nosotros al checar la parte del MOSFET, por ejemplo aquí tenemos un par de MOSFETs, al checar la parte del MOSFET vemos que alrededor de él hay varios componentes superficiales. Por ejemplo aquí tenemos 1, 2, 3 componentes superficiales, aquí tenemos otro más, ¿sí? Estos componentes que están cercano al MOSFET que se puso en corto, ¿cómo habrán quedado? ¿Habrán quedado en buen estado o habrán quedado alterados? ¿Cómo sabemos que los componentes que están aquí alrededor están bien o quedaron alterados y tenemos que cambiarlos? Y sobre todo ahora que son componentes superficiales, pensamos que estos componentes superficiales son muy especiales, pero realmente la parte importante que tenemos que entender es que estos componentes, cada uno de ellos tienen características de trabajo, características de operación, y a partir de estas características, si nosotros encontramos el componente alterado o dañado, lo debemos de cambiar, pero más que por matrícula, lo tenemos que cambiar por aplicación, lo tenemos que cambiar por su funcionamiento, ¿sí? Y esa es la parte que nosotros tenemos que saber trabajar en esta parte de reparación, conocer a cada uno de los componentes para que en un momento dado, primero sepamos si está bien o está mal, y segundo, cómo lo vamos a poder cambiar, cómo lo vamos a poder reemplazar, a partir de qué, de su funcionamiento, a partir de su aplicación, ¿sí? Bien, entonces, ese es el curso que vamos a iniciar hoy, acerca de lo que es la prueba de los componentes semiconductores, ¿sí? Bien, tradicionalmente, ¿cómo prueban un semiconductor? Tradicionalmente, ¿cómo hacemos para comprobar estas piezas? Por ohmeaje, dice el compañero. ¿Qué checas por ohmeaje, compañero? Por ohmeaje, ¿qué es lo que le checamos por ohmeaje? ¿Qué nos tiene que dar? Por ejemplo, un diodo. Un diodo nos tiene que dar su resistencia. ¿De cuánto su resistencia? Punto 400, punto 600. Dice el compañero que un diodo lo checa por ohmeaje y nos tiene que dar punto 4, punto 400, punto 600. Acuérdense que el que habla representa a todos, o sea que el compañero está representando a todo el grupo. Si el compañero tiene esa idea, imagínense los que no hablan. Entonces, bueno, entonces dice el compañero que no es en ohms, dice que es en diodo. Dice, pongo la función en diodo y compruebo que me dé un valor de punto 400, punto 600. Estamos hablando de la comprobación del diodo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, eso pasa en un diodo. La medición que estás mencionando es la medición en directa. Si el diodo lo comprobamos en directa, en la función diodo que trae el multímetro, entonces nos debe dar un valor de punto 400, punto 600, y nos dice el diodo en directa está bien. ¿Qué pasa con la segunda prueba, compañero? La inversa.
¿cuánto te va a dar? ¿Cuánto? Infinito. Algunos multímetros marcan así, 1, ¿sí? Algunos multímetros marcan un 1, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, compañero? Compañero, ¿qué quiere decir este 1? Infinito, dice el compañero que quiere decir infinito. Algunos otros multímetros, cuando comprobamos el diodo en inversa, ¿qué nos da? OL, ¿qué quiere decir OL? ¿Ok? Dice el compañero, no. OL no es ok. Infinito. Infinito, ¿qué significará esta OL? Open line, puede ser open line, línea abierta. Oscar López, dice el compañero también Oscar López. Lo tenemos que interpretar, prácticamente aquí tenemos que interpretar el dato que nos da en pantalla, porque vean, OL no solamente te lo da en la función diodo, vean, ahí tenemos un OL. OL también te lo presenta en una función de ohms. Vean, en ohms también dice OL, ¿sí? Entonces, este OL es una interpretación que nos está dando el multímetro. Si es una resistencia, nos quiere decir algo. Y si es un diodo, también nos quiere decir algo. Si estamos checando resistencia, y al medir una resistencia, por ejemplo, que la tarjeta trajera una resistencia, dices, viene en corto el integrado y cerca está esta resistencia, vamos a ver si tiene su valor. Al medir la resistencia con el multímetro, en ohms me puede marcar OL. Una resistencia que marque OL, ¿qué será? Es una resistencia que está abierta. O de muy alto valor, pero normalmente un multímetro te alcanza a medir hasta 20 megaohms. Entonces, normalmente no ocupamos resistencias mayores a 20 megas. Es muy raro tener una resistencia de 20 megaohms. Entonces, normalmente decimos, está abierta. Pero si estamos en el caso del diodo, que es la función que usamos para poder checar los semiconductores, ¿qué significa este OL? ¿Qué significa este valor de OL? Vamos a verlo aquí, vean. Tengo una fuente y empiezo a comprobar diodos. Dice, voy a darle una revisada a los diodos porque encontré capacitores inflados, capacitores ya dañados. Y empiezo a checar el diodo. Checo uno de los diodos en directa. ¿Cuánto me tiene que dar en directa? ¿Sí? Punto 400, punto 500, ahí tenemos un punto 600. ¿Sí lo ven ahí? Dices, ahí está un valor de punto 600. Invierto la polaridad hacia el diodo y ahí está la medición que mencionamos, ven. ¿Qué nos da? OL. Dice el compañero infinito. ¿Será correcto ese valor de infinito? El compañero dice línea abierta. ¿Infinito o línea abierta? ¿Cuál de los dos será correcto? Open line. Open line. Línea abierta. ¿Qué nos dice esa medición en el diodo? Que está correcta. Bien, si comprobamos el diodo, ven aquí, si comprobamos un diodo con el multímetro en diodo, entonces en una polaridad, ¿cuánto nos está marcando? Decimos ahí punto ¿qué? 0.600 volts, ahorita más o menos nos dio un valor, 0.600 volts. Este es el valor en directa. Y al hacer la medición en inversa, el multímetro marca OL. Al hacer la medición en inversa, el multímetro marca, ¿qué marca? OL. Esta indicación, si estuviéramos en resistencia, sí puede ser infinito. Si estuviéramos en resistencia, lo podemos interpretar como abierto. Y es correcto. Si estamos en resistencia, pero estamos usando la función diodo del multímetro, aquí está. Estamos usando la función diodo del multímetro. La función diodo del multímetro te va a marcar un valor de voltaje y el otro valor de voltaje te va a marcar OL, ¿sí? Te va a marcar OL. ¿Qué significa OL para un diodo? ¿Sí?
Si checas un diodo y te marca OL, entonces lo que quiere decir aquí es voltaje insuficiente. Eso es lo que quiere decir OL para nosotros en esta medición del diodo. El voltaje no es suficiente para probar al diodo en inversa. Eso es lo que te está diciendo el multímetro. Entonces, otra vez vean, tomo el multímetro, checo el diodo en directa, checo el diodo en directa y tenemos un valor en directa tenemos un valor de .600, ¿punto qué? ¿Nos dio? En directa, .600, ahí está. .400, también es adecuado, vean, ahí está, en directa, .400. Ese es el valor del diodo en directa, que son ohms, volts, es un voltaje, .400 volts. Invierto la polaridad del multímetro de ánodo a cátodo y vean que nos da ahora OL. Esa medición erróneamente nos habían dicho alta. Cuando cheques un diodo y te dé OL, eso es alta, o eso es una infinito, o eso es abierto, o eso es no conducción. Eso es lo que nos decían con esa medición, no conduce, es alta, abierto o infinito. Pero esos valores realmente no son. Esta medición, el multímetro te dice insuficiente, no lo puedo medir. Eso es lo que te dice el multímetro ahí, no lo puedo medir. ¿Sí? El multímetro en diodo sí hace una medición, pero nada más de los componentes en directa. El multímetro cuando está en diodo solamente sirve para hacer mediciones en directa, no sirve para hacer mediciones en inversa. ¿Sí? Cuando ustedes quieren comprobar una serie de varios diodos, dices aquí tengo varios diodos y sospecho que alguno de estos trae corto, trae fuga, yo tengo que probar los diodos, pero la prueba efectiva no es la directa. La prueba efectiva es la inversa. La prueba efectiva no es la directa. La prueba crítica de estos diodos es la inversa. Esa es la que hay que buscar. Esa es la que hay que buscar. ¿Sí? Si yo tengo varios componentes, como se los mostraba hace un rato aquí, en la parte del MOSFET, dices tengo un MOSFET, el MOSFET viene en corto, y al lado de ese MOSFET vienen varios componentes, aquí están. Al lado de ese MOSFET vienen varios componentes. De estos componentes, otra vez, ¿qué tomaría yo? El multímetro en diodo para checar cada uno de estos. Pero, ¿qué les estoy indicando? Que el multímetro solamente sirve para probar directas. Y la parte crítica de estos, si tienen alteración, no es la directa, es la inversa. Este es un diodo. ¿Qué tengo que checar? Su inversa. Este es un, dice aquí, transistor. Tengo que checar su inversa. Este es otro diodo en un empaque de 3 pines, su inversa. Y este de acá es un transistor QP. Tengo que checar también su inversa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero comprobar adecuadamente estos componentes, el multímetro no me sirve. El multímetro en función diodo no va a completar la prueba. Sí me va a servir, obviamente, vean, sí me va a servir, por ejemplo, si yo checo un diodo y el diodo me marca así, aquí tengo un diodo, vean, y el diodo me marca así, ¿qué pasa ahí? Dice, mira, ya encontré, está en corto, ¿sí? El diodo está en corto, ¿sí lo ven ahí? Entonces, el multímetro en diodo me va a servir para encontrar cortos, me va a servir para buscar componentes que me marquen 0, prácticamente dices, mira, este diodo está en corto, ¿sí? Pero si checo otro diodo, por ejemplo, de los superficiales que tengo aquí, vean este diodo superficial, ahí está en directa, ¿sí lo ven? ¿Cuánto da? Punto 2.
lo checo en inversa. ¿Qué me dice? Corto no está, pero ¿estará bien? Dice el compañero, sí, porque ya marcó alta, porque ya marcó infinito, porque ya marcó abierto. No, no, ahí es donde el multímetro te está diciendo, no suficiente, no puedo medirlo. Es donde el multímetro te dice, no puedo hacer esa medición. Para la función diodo, si estás comprobando un componente y te marca OL, el multímetro te dice, no alcanzo a medirlo. Eso es lo que te está diciendo el multímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte nunca nos la dijeron. Bueno. A veces luego no tienen la edad todavía suficiente para entender, ¿eh? Para comprender toda esta parte. ¿Sí? Y no me hablo de la edad física, sino de la edad electrónica. ¿Sí? En la parte electrónica tenemos que tener luego cierta edad para entender ciertas cosas. Vean, si yo quiero comprobar un diodo, pongan atención aquí, San Juan, si yo quiero comprobar un diodo, a final de cuenta, el diodo se va a comprobar por voltaje. Un diodo se comprueba por voltaje. Cuando ustedes están usando su multímetro, ¿sí? Cuando lo ponen en volts, cuando lo ponen en la función de voltaje, su multímetro se convierte en una resistencia. Su multímetro se vuelve una resistencia cuando ustedes ponen la función, ¿qué? Voltaje. Voltaje de corriente directa. ¿Sí? Si yo pongo el multímetro en diodo, el multímetro se convierte en una fuente de voltaje. En ese momento su multímetro de aquí a aquí, de la punta negativa a positiva, se convierte en una fuente de voltaje. Nos va a entregar un voltaje para probar semiconductores. ¿De cuánto es este voltaje? Va a variar de acuerdo al multímetro. Ustedes saben que un multímetro por lo general trae una pila de 9 volts. Entonces aquí lo máximo que va a entregar sería el voltaje de su pila. ¿Podríamos decir? ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos van a ver ustedes que un multímetro, cuando está en la función de diodo, te da apenas aquí 2.5 volts. Apenas te entrega 2.5 volts. Algunos te dan 3 volts y hay otros que te dan 1.5. O sea, voltajes tan bajitos como 1.5, 2.5, 3 volts. Y el máximo multímetro que hemos encontrado que nos da voltaje aquí son 7 volts. Es lo máximo que hay. 7 volts. Cuando ustedes van a comprobar un diodo, en directa, no hay problema porque la mayoría de los diodos en directa son 0.6 volts. Entonces, con esa función la podemos medir. Si el multímetro me entrega 1.5, pues sí puedo checar el 0.6. Si el multímetro me da 2.5, también se puedo checar 0.6. O si el multímetro me da 3 volts, puedo encontrar el voltaje de 0.6. ¿Sí? Ahora, un diodo, en términos generales, vamos a aprendernos este voltaje, un diodo en términos generales mínimo es ¿de cuánto? De 30 volts en inversa. Mínimo, ese es el valor a aprenderse. Un diodo mínimo en inversa es de 30 volts. El más bajito que van a encontrar es de 30 volts, un diodo rectificador. Hay diodos de 40 volts, hay diodos de 60 volts, diodos de 90, diodos de 200, de 400, de 600, sin hablar de diodos de alto voltaje que ya se rebasan los 800 o los 1000 volts. Vamos a hablar de los diodos más comunes, de 600 volts para abajo, ¿hasta cuánto? 30 volts. Entonces, si yo estoy checando tarjetas electrónicas que voy a reparar y empiezo a encontrar diodos, dices, mira, aquí tengo que checar este diodo. Posiblemente se afectó porque el integrado viene en corto, voy a checarlo. En directa, ¿cuánto me va a dar? 0.6.
Y en inversa, ¿cuánto me va a dar mínimo? 30 volts. Puede ser que este diodo mínimo sea de 30 volts, o 40, o puede ser de 60, o de 90, o de 100. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo compruebo este diodo en directa, ¿qué me va a dar? 0.6. ¿Y el multímetro lo puede? Lo puede medir, lo puede comprobar, porque tiene un voltaje mayor a 0.6. Si yo lo compruebo en directa, ahí está, ven, dice sí, en directa está bien, pero la falla de estos diodos no es en directa, la falla viene en inversa. Dice, a ver, déjame ver la inversa, mido la inversa, ven. ¿Qué está diciendo el multímetro? No lo puedo medir. ¿Por qué no lo puede medir? ¿Cuántos volts nos estará dando este multímetro ahorita aquí? Vamos a verlo. Vamos a ver cuántos volts nos da ese multímetro amarillo para probar diodos. Vamos a ver cuántos volts nos da este multímetro para probar diodos. Vean, con este multímetro naranja voy a medir el voltaje del multímetro amarillo para que vean cuántos volts nos da cuando prueba diodos. Observen ahí. ¿Cuánto te está dando? 2.56 volts. Con eso va a probar todos los diodos que ustedes le pongan enfrente. ¿Va a poder probarlos en directa? En directa. En directa, sí. Cualquier diodo que le pongas en directa, dice, sí lo mido. Porque son diodos de 0.5, 0.6, 0.7. ¿Va a poder probar diodos en directa? Sí. Entonces ya tienes la mitad de la prueba. Cuando tú lo pones en diodo, te da 2.5 y puedes probar diodos en directa. La pregunta es, ¿este voltaje que me da de 2.5 me alcanza para probar diodos de 30 volts en inversa? No, no alcanza. Por eso el multímetro te va a decir, cuando encuentre un diodo de más de 2.5 te va a decir, no lo puedo medir. Eso es lo que te dice el multímetro, OL, insuficiente. Eso es lo que te está diciendo el multímetro. No lo puedo medir porque rebasa el voltaje que yo tengo aquí de 2.5. Entonces, ¿qué ha pasado todo este tiempo? Cuando ustedes empiezan a comprobar componentes con esto, sí están comprobando semiconductores, sí están comprobando piezas, pero las están comprobando nada más en directa, y nunca han estado haciendo la comprobación en inversa. ¿Sí se entiende? Entonces lo que tenemos que encontrar ahora es un método de probar esa inversa, y esa inversa nos va a abrir prácticamente todo el entendimiento de lo que son los componentes, pero ahora por voltaje. Estos diodos que ustedes ven aquí, que físicamente se parecen en tamaño, ¿sí?, en forma de disposición axial, en funcionamiento, porque todos son rectificadores, dices, pues todos estos diodos deben ser iguales. Pero ahora que los van a empezar a probar en inversa, va a decir, no, ya entendí, estos diodos son de un voltaje, estos diodos son de otro, y este es de otro valor. Cada uno tiene su voltaje de acuerdo a la función que está realizando en esta salida de fuente. Y a partir de esa medición, yo voy a poder encontrar, si uno de estos diodos se me puso en corto o está a fuga, lo puedo cambiar porque ya sé de qué voltaje son los demás. ¿Sí se entiende? Entonces puedo saber qué diodo le debo de poner aquí. Y no necesariamente andar buscando la matrícula del diodo, como normalmente hacemos. Voy a la tienda y dices, necesito un diodo con tal matrícula. Si son diodos chinos, normalmente no los hay. ¿Cómo lo tienen que buscar entonces? Un diodo por aplicación, de tanto voltaje, de tanta corriente, de tanta velocidad, porque es para una salida de una fuente conmutada de tantos watts. ¿Sí se entiende? Esos son los datos que necesitamos conocer para poder hacer el reemplazo de los diodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que nuestro multímetro es una maravilla. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas mediciones con él. Pero aunque es una maravilla, en la función diodo,
tiene una limitación. ¿Cuál es su limitación? Que nada más nos entrega 2.5 volts. Y con eso no puedo probar la inversa de los semiconductores. No podemos probar la inversa de los semiconductores. Vean este otro multímetro naranja. Voy a ponerlo en diodo. Ahí está en diodo. ¿Qué pasa en ese momento con este multímetro naranja? ¿Se convierte en qué? Se convierte en una fuente de voltaje directo. Y ahora con el multímetro amarillo, que lo tengo en volts, el multímetro amarillo va a medir al multímetro naranja y nos va a decir cuántos volts entrega el multímetro naranja. ¿Cuántos volts nos da el multímetro naranja? Mido y vean en este caso, me entrega un voltaje de ¿cuánto? 2.7, 2.6. ¿Sí lo ven ahí? No mucho más que el multímetro amarillo. Entonces dices, este me da 2.7, este 2.5. ¿Habrá mucha diferencia en ese voltaje? Realmente no, porque vean, lo mínimo que necesitamos, ¿cuánto es? 30 volts. Lo mínimo que necesitamos son 30 volts. Pero ¿qué pasa si nos encontramos un diodo de 40 y tengo 30 volts? Tampoco me va a alcanzar. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo lo vamos a comprobar. ¿Se entiende este punto del multímetro? ¿Se entiende la limitación que tiene en función diodo? No quiere decir que no sea útil, sí es muy útil, pero conociendo su limitante. Cuando ya quieres comprobar diodos en inversa, entonces ahora sí, ya no vas a usar la función diodo. Lo vas a hacer con otro procedimiento, ¿ok? Entonces vamos a anotarlo en su cuaderno, póngale. Póngale, prueba de semiconductores. Prueba de semiconductores, el título. Póngale abajo, punte aparte. Póngale. Para comprobar un semiconductor, por ejemplo, un diodo. Se debe hacer una medición en directa. Y otra en inversa. Se debe hacer una medición ¿en qué? En directa y otra en inversa. En directa y otra en inversa. Punto de aparte. Ponle ahí. En directa un diodo. Normalmente mide Normalmente mide 0.6 volts. Normalmente mide ¿cuánto? 0.6 volts. Coma. En inversa el diodo.
En la inversa, el diodo debe entregar un valor mínimo de ¿cuánto? Dijimos, de 30 volts. Mínimo de 30 volts. Coma, en este caso el multímetro será insuficiente. En este caso el multímetro, ¿cómo será? Insuficiente. En este caso el multímetro será insuficiente. Y marcará, ¿cómo va a marcar el multímetro? Y marcará en la pantalla OL. Y marcará en la pantalla ¿cómo? OL. Y marcará en la pantalla OL. ¿Sí? Entonces estamos en insuficiente, ¿ah? Voltaje insuficiente. OL. Bien, póngale punto aparte. Punto aparte, póngale. El diodo es un componente. El diodo es un componente que conduce en inversa y en directa. El diodo es un componente que conduce en inversa y en directa. Punto de aparte. Pongan atención aquí, vean. Estamos explicando lo que es esto. ¿Qué función es? Diodo. ¿Es para probar todo de los diodos? ¿Es para probar todo de los semiconductores? No. ¿Para qué nos sirve? Para probar la directa. La directa de los semiconductores lo probamos con diodo. ¿Por qué nos alcanza para probar la directa? Porque la directa normalmente ¿cuánto es? 0.6 volts. Y ya vimos que aquí nos va a entregar voltajes de 1.5, 2.5, 3 volts, 7 volts. Entonces con eso alcanza para probar los semiconductores en directa. Hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Ahora, tradicionalmente, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron del diodo. ¿Qué nos enseñaron de un diodo? Dices, en un diodo, apréndetelo así y no preguntes más. ¿Qué nos dijeron del diodo? El diodo en directa conduce. En inversa conduce. Esa es la parte que les faltó. ¿Sí? ¿Por qué normalmente esa clase no la damos? Cuando estamos en electrónica básica, cuando estamos en electrónica fundamental, normalmente para no meternos en complicaciones, los maestros hacemos esto. En directa conduce y en inversa le decimos aquí, no conduce. Porque si yo le digo conduce aquí, tengo que hacer una explicación muy extensa. Muy extensa. Y lo que quiero es que el alumno empiece apenas a manejar los diodos. Entonces, si yo le digo aquí conduce, pues lo voy a confundir porque dice, entonces, ¿qué caso tiene? Si conduce en los dos sentidos, en los dos lados. Por eso decimos aquí, para evitarnos esa explicación, le decimos no conduce. Y no entramos en más detalles. ¿Por qué? Porque esta función me va a servir para poderle explicar a un alumno que si yo tengo un diodo y le pongo un voltaje alterno, entonces cuando el diodo conduce, pasa el pulso positivo, y cuando el diodo no conduce, recorta y nos entrega 0, y dices, y ya tienes la función rectificador, y ya, hasta ahí quedó claro la función del diodo como rectificador. ¿Por qué se hace la rectificación? Porque en este ciclo positivo el diodo queda en directa y conduce, y en esta parte el diodo queda en inversa y no conduce. Entonces ya con eso me sirve para explicarle el diodo en función rectificador.
conduce, no conduce, conduce, no conduce, y ya se va la rectificación, ¿sí?, de una señal alterna, de un voltaje alterno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Con esto me alcanza, y ya con esto el alumno ya entendió la función rectificador, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le quiero explicar al diodo realmente? Entonces yo le tengo que explicar al alumno, el diodo en directa conduce, y el mismo diodo en inversa también conduce, sí conduce el diodo en inversa. ¿Sí? Un diodo conduce en los dos sentidos, en directa y también conduce en inversa. Esa es la parte que no nos explicaron, ¿sí? Pero aquí, para esta inversa, hay una condición. ¿Cuál es? El diodo tiene un valor. Por ejemplo, este primer diodo. Este diodo tiene un valor. Si yo checo los datos de este diodo con el fabricante, me va a decir el fabricante, este diodo es de 40 volts, por ejemplo. Este diodo es de 40 volts. En directa no hay de otra, es 0.6. En directa es de 0.6, pero en inversa es de 40 volts. En inversa, este diodo, ¿de cuántos volts es? De 40 volts. Entonces, a ese voltaje en inversa se le llama VRP. Voltaje de pico inverso, voltage reverse peak. El diodo tiene dos valores, valor de directa, ese lo sabemos, ¿cuánto? 0.6. Valor en inversa es el VRP, voltaje de pico inverso. Este voltaje mínimo va a ser de 30, dependiendo de la matrícula del diodo. Hay de 40, de 60, de 90, de 100, de 200, de 400 y de 600 volts. Un ejemplo, voy a poner que este diodo tuviera un VRP de 40 volts. ¿Cuál es el voltaje de este diodo en inversa? 40 volts. ¿El diodo conduce en directa? Sí. ¿A qué voltaje conduce? Cuando alcanza el 0.6, conduce. ¿El diodo conduce en inversa? Sí conduce, pero tiene que alcanzar 40 volts en inversa. Si no alcanza los 40 volts, entonces no conduce. Entonces dices, tengo aquí un diodo. Este diodo lo quiero usar como rectificador. ¿Qué función va a tener este diodo? Rectificador. ¿Cualquier diodo puede ser rectificador? No. ¿Cualquier diodo puede ser rectificador? No. Vean ustedes aquí. El voltaje alterno que tengo aquí, es de 35 volts pico a pico. ¿De cuánto es el valor del voltaje alterno? 35 volts pico a pico. Y voy a poner un diodo rectificador que tiene un VRP de 40. El VRP de este diodo es de 40. Entonces, este es un rectificador y su VRP es de 40. Su voltaje en directa, ya lo sabemos, ¿de cuánto es? Ese no hay duda, ese es siempre 0.6. Ahí está. ¿Sí? Viene el voltaje alterno. Llega al diodo. Cuando llega a la parte positiva, entra con ánodo positivo con positivo, el diodo queda en directa, entonces el pulso positivo pasa. ¿Cuánto va a valer este pulso positivo? La mitad del pico a pico. ¿Cuánto es la mitad de 35? Entonces este pulso positivo vale 17.5 volts, que es la mitad de la alterna, ¿sí? Después cambia la polaridad y ahora viene el negativo. El negativo llega al ánodo. En ese momento queda en polarización inversa. En inversa conduce si rebasamos 40 volts. Si no lo rebasamos, no va a conducir. Ahí está la mitad del diodo que no nos explicaron. ¿El diodo conduce en directa? Sí.
¿El diodo conduce en inversa? Sí, pero tenemos que rebasar su VRP. ¿Qué pasa si no lo rebasas? No conduce. Entonces el diodo, aquí entre paréntesis le pongo, no conduce si no alcanza ¿qué? Si no alcanza el VRP. Ahí está. ¿Sí se entiende? El diodo sí va a conducir si alcanzamos el VRP, y si no lo alcanza, entonces no conduce. Vamos a ver aquí, vean. ¿De cuánto es el voltaje alterno? 35 volts. Viene el voltaje alterno, pero viene en inversa, viene el lado negativo. Viene el lado negativo hacia el ánodo, que es positivo. En ese momento el diodo queda en inversa. ¿Con cuántos volts queda en inversa? Con los 35, con todo el voltaje del voltaje alterno. Queda en inversa, ¿con cuánto? Con 35. ¿De cuánto es el diodo su VRP? De 40. ¿Conduce? No conduce. No conduce porque no estamos rebasando o alcanzando el VRP. No conduce. El valor es de 35, el diodo es de 40, no conduce, entonces el diodo no conduce y nos deja un 0. En ese momento está haciendo la función de rectificador. Cambia la polaridad otra vez, llega el positivo, con el positivo conduce y pasa el otro pulso positivo. Cambia la polaridad otra vez, llega el negativo, con el positivo otra vez queda en inversa, y el diodo no conduce porque no alcanzamos los 40 volts, el voltaje apenas es de 35, no conduce y otra vez nos vuelve a dar otro 0. ¿Qué función está haciendo el diodo? Rectificador. Yo les pregunto ahora, ¿por qué funciona como rectificador? Porque el voltaje de trabajo, o más bien el voltaje de la señal alterna, no alcanza el VRP, y por eso están funcionando como rectificador, porque no alcanza a conducir en inversa. ¿Se entiende ahí cómo funciona como rectificador? Este voltaje debe ser mayor al voltaje de la señal alterna que va a trabajar. ¿Se entiende el caso? ¿Sí? Vamos a ponerlo abajo, póngale ejemplo. Póngale abajo, ejemplo. Ejemplo. Se tiene un voltaje alterno. Ejemplo. Se tiene un voltaje alterno. Se tiene un voltaje alterno de 35 volts pico a pico. Se tiene un voltaje alterno de ¿cuánto? De 35 volts pico a pico, coma. Estos se aplican a un diodo. Estos se aplican a un diodo rectificador. Estos se aplican a un diodo rectificador que tiene un voltaje VRP, que tiene un voltaje VRP de 40 volts. De 40 volts. Punto de aparte. Ponle abajo, caso 1. Abajo, caso 1. El diodo es con ese caso. Si es con Z es... Con ese caso. Caso 1. Caso 1, pónganle ahí, el diodo queda en directa. Caso 1, el diodo queda en directa. Entonces vamos a ver, se lo voy a explicar nuevamente aquí para que lo pongamos.
por partes. Y quede claro por qué queda el diodo en función rectificador. Vean, tenemos un voltaje pico a pico de ¿cuánto? 35 volts pico a pico, y se lo vamos a aplicar a un diodo. ¿Cuál es el VRP de ese diodo? El VRP de ese diodo es de 40 volts. Entonces, en el caso 1, ¿qué pasa aquí? Cuando llega el positivo del pulso al ánodo, que es positivo, ahí queda como en directa, entonces pasa el pulso positivo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Cuánto vale este pulso positivo? La mitad. Entonces pasan 17.5 volts pico. Ya no es pico a pico, ahí nada más es volts pico. ¿Sí se entiende ahí? Este es el caso 1. Caso 1 con ese. Caso 1, ajá, diodo en directa. ¿Un diodo en directa conduce? Sí. ¿Cuánto necesita? 0.6. 0.6. ¿Sí? A ver, copien así. Ese sería el primer caso cuando el diodo quede en directa. Entonces, ¿el diodo conduce en esta polarización? Sí. ¿Y qué pasa al conducir? Pasa el pulso positivo. Esa es la función que ya conocemos. Esa es la función que ya habíamos entendido. Siempre, ¿no? Un diodo en directa conduce y por eso pasa el pulso positivo. Lo que no comprendíamos del todo era por qué rectifica, o sea, por qué un diodo es rectificador. Rectificador quiere decir recortador. Rectificar es recortar. Entonces, un diodo es un recortador, ¿sí? Un diodo es un recortador. Para esto tiene que no conducir. Para que un diodo recorte, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué función tiene que hacer el diodo? No conducir. Entonces, el diodo, ¿sí?, no va a conducir en inversa si no rebasamos ¿qué? Su VRP, ¿va? Si no rebasamos su VRP. Por eso una característica de un diodo rectificador es que siempre debe de ser, por lo menos tiene que ser del doble del voltaje al que va a trabajar. Ahorita este es un ejemplo, pero normalmente un diodo rectificador, su VRP tiene que ser del doble del voltaje que va a trabajar. O sea que si va a trabajar con un voltaje de 35, el diodo tendría que ser por lo menos ¿de cuánto? De 70 volts. Como no hay de 70, el valor más comercial sería 90. Comercialmente hay diodos de 90, entonces le pondrían aquí un diodo de 90. ¿Sí se entiende? Ahorita en el ejemplo es 40, para que veamos si alcanza o no alcanza a conducir. Entonces, en el caso 1, ¿conduce el diodo? Sí. ¿Por qué conduce? Porque está en directa. ¿Sí? Vamos a anotar abajo, póngale punto aparte. Caso 2. Caso 2. Ahí está. Pone el diodo. El diodo queda en inversa. Caso 2, el diodo ¿cómo queda? El diodo queda en inversa. Caso 2, el diodo queda en inversa. Caso 2, el diodo queda en inversa. Ponla abajo, punto de aparte. Cuando el diodo recibe el pulso negativo en ánodo, cuando el diodo recibe el pulso negativo en ánodo,
Cuando el diodo recibe el pulso negativo en ánodo, queda en inversa. Coma. El diodo puede entrar en conducción. El diodo puede entrar en conducción si el voltaje que recibe, el diodo puede entrar en conducción si el voltaje que recibe alcanza o supera los 40 volts. El diodo puede entrar en conducción si alcanza o supera los 40 volts. Entonces ahora sí viene el caso 2. Ven aquí el caso 2. Caso 2, diodo ¿qué? En inversa. Entonces en el caso 2 del diodo, tenemos el diodo positivo ánodo y viene el voltaje alterno. Ahora voy a empezar el voltaje alterno así, ven. ¿Qué pulso viene? Viene el negativo, negativo con positivo, pero ustedes aquí no van a tomar nada más la mitad, tienen que tomar todo el valor. Todo el valor de este pulso son 35 volts pico a pico. Aunque sea negativo, se toma el valor completo. ¿De cuánto es el voltaje? 35. ¿De cuánto es el VRP? El VRP es de 40 volts. Entonces viene un voltaje negativo de 35 y el VRP es de 40. ¿Lo alcanza? ¿Lo alcanza el voltaje? No, no lo alcanza. En ese momento se da la función recortador. 35. Para que este diodo condujera en inversa, ¿cuánto necesitaríamos? 40. Por lo tanto, como no lo alcanza, el diodo no conduce y a la salida vamos a tener un 0. ¿Se entiende por qué rectifica ahora? Rectifica porque no alcanzamos el voltaje VRP. Menos 35 no alcanza los 40, la salida es 0. Y en ese momento decimos, ya está rectificando, ya está recortando, porque no alcanzó su VRP, ¿sí? Lógicamente, después del negativo va a venir el positivo y ya viene, ¿sí? Y ahí es donde se ve la función recortadora. Estos ceros, ¿qué son? No conduce porque no, ¿qué? No alcanzamos el VRP. ¿Se entiende la función rectificador? Así es como se hace un rectificador. ¿Depende de quién? Del VRP. ¿Sí? Cópienlo así, por favor. Ese es el caso 2. Esa condición van a ver que se aplica a todo lo que son fuentes rectificadoras. Y a partir de eso, ustedes van a poder saber los valores de los diodos, aún sin diagrama. Aún sin diagrama ustedes dicen, ya sé de cuánto es este diodo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el voltaje que trabaja. ¿Se entiende esa parte? Mande. ¿Quién preguntaba? Mande. ¿El pulso debe ser negativo? ¿Cuál? ¿Este? A ver, ahorita lo explicamos otra vez. Sigue habiendo dudas. Vean, ¿ya ven por qué no lo explicamos al principio? Esto solamente lo pueden comprender cuando ya sabemos que el diodo efectivamente en directa conduce y en inversa no conduce. Pero aquí estamos viendo una opción más. ¿Cuál es? Que sí puede alcanzar a conducir en inversa. Ese es el punto clave para ustedes ahora. Un diodo sí puede alcanzar a conducir en inversa, pero hay una condición. ¿Cuál es? Alcanzar o rebasar el VRP.
El VRP es el valor que te da el fabricante, es el valor del diodo, y es el valor que tú debes de buscar en una prueba. Y ese valor nunca te lo va a dar el multímetro en la función ¿qué? En la función diodo. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? A ver, tiene duda aquí el compañero. Dice que este pulso debe ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a explicarlo otra vez. Vean. El voltaje alterno viene, ¿no? Aquí está el voltaje alterno. Voltaje alterno positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando toca el pulso negativo, que llega a ánodo, que tiene polaridad ¿qué? Positiva, en ese momento decimos polaridad contraria. El diodo ¿en qué? En inversa. No, polaridad contraria. Polaridad contraria, el diodo queda en ese momento en inversa. ¿A qué voltaje? ¿A qué voltaje queda en inversa? Al voltaje que viene completo, al voltaje de 35. O sea, el diodo no va a tomar, el diodo no sabe el diodo sabe de todo lo que llega. 35. Entonces dice, está llegando una inversa de 35. ¿De qué valor es el diodo? De 40. ¿Alcanza a conducir en inversa? No, ahí está la condición. ¿Un diodo en inversa conduce? Es la respuesta, es la pregunta. Sí. La respuesta ahora es sí. ¿Un diodo en inversa conduce? Sí. Lo que tiene que hacer es alcanzar o rebasar el VRP. Si conduce en inversa, si alcanza o rebasa el VRP. Esa es la condición. Ahora, en una función rectificador, en una función diodo rectificador, ¿cuál es la condición que se debe de cumplir? Que el diodo en inversa no conduzca. Y para que no conduzca, ¿qué debemos de lograr? No rebasar el VRP, en este caso que no rebase los 40. Viene el pulso en... ¿De cuánto es el voltaje? De 35. ¿De cuánto es el diodo? 40. ¿Conduce el diodo en inversa? No, porque el voltaje que viene es de 35. No alcanza los 40, el diodo no conduce, por eso la salida nos da 0. Aquí está, este 0 es porque conduce. Yo aquí les marqué el siguiente paso, cuando otra vez la señal cambia a positivo, va a pasar el positivo, porque aquí queda como, será el caso 1, este está representando otra vez al caso 1, se los marqué aquí para volver a marcar el caso 2, ¿qué pasa acá? Otra vez vuelve a llegar la inversa, no alcanzamos el VRP y la salida es 0. ¿Sí se entiende por qué quedó aquí positivo? Porque estoy marcando el caso 1. Caso 2, caso 1. Caso 2, ¿sí? No conduce, ¿por qué? Porque no alcanza. Esa es la respuesta correcta. No conduce porque no alcanza el VRP. Sí conduce porque aquí está en directa. No conduce porque no alcanza el VRP. Esa es la función rectificador. Esa es la función que se lleva a cabo en todas las fuentes a la salida de los bobinados secundarios. Aquí está, ven. Bobinado secundario, ¿qué vamos a tener? Rectificador. Bobinados secundarios, ¿qué vamos a tener? Rectificadores. ¿Qué condición tienen que llevar estos rectificadores? A partir de esto, ¿qué condición debe llevar estos rectificadores? El VRP debe ser mayor del voltaje de trabajo. El VRP debe ser mayor del voltaje de trabajo para que funcione como recortador. Para que funcione como recortador. Ahora sí, dice, ahora sí, estos son recortadores y el voltaje de cada diodo depende del voltaje que me dé cada bobinado. Si un bobinado, un ejemplo, si un bobinado me da 20 volts, pico a pico, el diodo por lo menos debe ser de 40, VRP de 40. Si un bobinado me da, por ejemplo, 50 volts pico a pico, el diodo debe ser de 100 volts, VRP de 100, para que funcione como rectificador. No para que nos dé la mitad, sino más bien para que el pulso no lo alcance a conducir en inversa.
porque la función es que no conduzca en inversa, esa es la función rectificador. ¿Se entiende ahí? Ahora sí, ¿queda claro el caso 1 y caso 2? ¿Por qué rectifica? ¿De qué depende que rectifique o no? Del VRP. Depende de este voltaje inverso. Habría una duda. En realidad doble de alterna. Ajá. Cuando tenemos un transformador 12 voltios alternos, ¿son los mismos que nos rectifica el diodo? No. Ahorita vemos ese caso. Ahorita es para entender cuándo sí conduce y cuándo no conduce. Vamos a ver un caso donde en inversa conduce. Vamos a anotarlo abajo, póngale punto. Sí, a ver, ¿otra duda? Sí. Profe, una pregunta, ¿por qué el diodo se pone en corto entonces cuando rebasamos el VRP? ¿Por qué el diodo se pone en corto cuando rebasamos el VRP? No, no se pone en corto. Dice el compañero, ¿por qué el diodo se pone en corto cuando rebasamos el VRP? No, no se pone en corto. Se supone que se pone en corto cuando llega una descarga, ¿no? O cuando llega, ¿no? Lo que pone a corto un diodo es el exceso de corriente. Si hay un exceso de corriente, sí se pone en corto, porque se sobrecalienta y entra en corto. Ajá, pero si el diodo conduce, rebasamos el VRP, no se pone en corto, al contrario, el diodo va a conducir, ¿sí? Bien, póngale abajo, punto aparte. Póngale, conducción del diodo en inversa, póngale ahí. Conducción del diodo, esa parte ya es fuera del caso 1 y caso 2. Conducción del diodo en inversa. ¿Conducción del diodo en qué? En inversa. Conducción del diodo en inversa. Punto aparte, póngale. Ponle ahí. En caso de que el voltaje pico a pico aumente, en caso de que el voltaje pico a pico aumente, un diodo rectificador conducirá en inversa. En caso de que el voltaje pico a pico aumente, un diodo rectificador conducirá en inversa. Bien, pongan atención aquí, vean. Tenemos nuestro diodo, ¿de cuánto es el diodo que estamos manejando? De 40 volts. Vamos a suponer que el voltaje pico a pico se eleva. ¿De cuánto era nuestro voltaje pico a pico? Nuestro voltaje pico a pico era de 35. Ahora el voltaje pico a pico subió, vean. El voltaje pico a pico ya no es de 35, ahora es de... Ahí está, 60 volts. Se incrementó el voltaje pico a pico, ya no es de 35. Tenemos nuestro diodo rectificador. Y el diodo rectificador es el... Su RP es igual a 40 volts. Ahí está su VRP del diodo. Ajá. Caso 1. ¿Quién llega primero? Positivo. Caso 1. Positivo. ¿Conduce? ¿Cuánto tenemos acá? Un pulso de ¿cuánto? De 30 volts pico. Positivo con ánodo en directa conduce el pulso positivo y el positivo de este vale la mitad de 60 serían 30. Ahí sería el caso 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No lo noten todavía. Ahora, el mismo pulso, pero ahora viene la parte negativa. Ajá, el diodo, ¿cómo queda? En inverso. Negativo con positivo, con ánodo. El VRP es de 40, ¿sí? Negativo con positivo, ¿cómo queda? En inversa. ¿Cuánto le está llegando al diodo aquí? Menos 60, porque es el voltaje invertido. Menos 60.
en inversa conduce el diodo. ¿De cuánto es este diodo? De 40. ¿Conduce el diodo? Sí. Vean, ya había conducido el diodo la parte positiva. Aquí está. ¿Cuánto vale este pulso positivo? 30 volts pico. Viene ahora el inverso, el pulso negativo. Pero como ahora el voltaje es mayor al VRP, porque el voltaje se incrementó, eso pasa en una descarga, se incrementa. Entonces este voltaje hace conducir al diodo, porque no solamente lo alcanza, sino lo rebasa. ¿El diodo conduce en inversa? La respuesta es sí, porque rebasa el VRP, que es de 40. Y entonces viene ahora la resta, 60 menos 40, porque este voltaje se va a quedar en el diodo. ¿Cuánto voltaje se va a quedar en el diodo si lo rebasa? 40, 60 menos 40, 20. Entonces, en lugar de 0, de menos 20. Ya no hay 0. Aquí es donde tendría que haber el 0. Si estuviera haciendo la función que rectificación. Como no rectifica porque ya se pasó del VRP, entonces pasan menos 20 volts. Y entonces vamos a tener una onda positiva con un componente negativo. Positivo con un componente negativo. ¿Está haciendo la función rectificación? Ya no. En ese caso ya no está haciendo rectificación, ya no está recortando. ¿Qué es esto? La conducción en directa. ¿Qué es esto? La conducción en inversa que se vio sobrepasada, se vio rebasada. En ese momento tenemos un componente negativo. ¿Cuánto de negativo? Menos 20. ¿Por qué no los menos 60? Ah, porque el diodo se queda con su VRP, se queda con 40. Se queda con 40 y el resto lo deja pasar. Menos 20, menos 20, menos 20. ¿Está rectificando? No está rectificando. ¿Se entiende ahí el caso? Aquí está la comprobación de que un diodo en inversa sí conduce. ¿Cuál es la condición? Que rebase el VRP. Que rebase el VRP. ¿Sí? Ahí está el caso 2. Entonces, caso 1. Caso 1. ¿Qué? Caso 1, diodo en directa. Caso 2. Caso 2. ¿Diodo en qué? Diodo en inversa. Además, caso 2, diodo en inversa con rebase ¿de quién? Rebase del VRP. Diodo en inversa con rebase del VRP. Ahí está el caso de que ya no funcionara como rectificador. Decía el compañero por ahí, ¿se pone en corto el diodo si lo hacemos conducir en inversa? No, el diodo nada más conduce. Se puede llegar a poner en corto porque este voltaje negativo, ¿a dónde llegaría normalmente? A los capacitores. Y al llegar a un voltaje negativo a los capacitores que ya tienen un positivo, aumenta la corriente y eso sí puede dañar al diodo o volar los filtros, reventar los filtros, más que el diodo. Cuando revienta, sí. Ajá, porque el diodo no pudo recortar lo negativo, dejó pasar lo negativo y entonces el capacitor revienta. A ver, ahorita lo vemos, ahorita pasas al pizarrón para que lo veamos. Acuérdense que el que pregunta pasa al pizarrón. Bueno, no tienen como aplicación, no, pero sí pasa esto. Ya en los equipos realmente sí pasa esto, cuando el voltaje de línea, ¿qué hace? Llega a la descarga, tu voltaje de línea eleva, y esto es lo que te vuela los filtros. Cuando encontramos esos filtros reventados por descarga de voltaje, pasó esto. El diodo condujo en inversa y dejó pasar voltaje negativo. Así es. ¿Se entiende este caso entonces?
el voltaje inverso, el voltaje alterno rebasa el VRP del diodo. ¿Funciona como rectificador en ese caso? Ya no. ¿Qué pasa con el diodo? Alcanza a conducir en inversa y entonces empieza a dejar pasar voltaje negativo. Sí, cópienlo así. Caso 1 en directa y caso 2 en inversa, pero ahora la inversa sí conduce. Todos ven que esta parte no es tan digamos, fácil de entender, sino que ustedes que ya tienen la experiencia de lo que es un rectificador, lo que es un diodo, lo que es el voltaje pico a pico, ya lo podemos comprender ahorita porque ya tenemos todos esos conceptos. Ahorita ya nada más es pasar a la función B. Estamos entendiendo ahorita es la función inversa del diodo. Un diodo conduce en inversa solamente si se alcanza o si se rebasa su VRP. El compañero pregunta si esto es el rizo o no. El rizo es otro punto muy diferente a esto. Este es solamente el efecto de conducción en directa o en inversa. No tiene que ver todavía con el rizo, porque ya el rizo lo tendríamos que ver ya con filtrado. Lo que es la parte del filtrado, ahí es donde ya se ve el rizo. Después, ajá. Ahorita es la función rectificador, pero más que rectificador es entender que un componente diodo, que es la base de todos los semiconductores, sí conduce en los dos sentidos. Sí hay una conducción en los dos sentidos cuando alcanzamos el VRP. Por eso lo más importante en estos componentes es comprobar el VRP. Profesores, una pregunta. El tema de fuentes quedó inconcluso, faltó el multidriver, la explicación del circuito multidriver y el código de LED de falla. De la LG, ¿no? Ya se fue. ahorita lo retomamos. Primero, ¿al compañero acá? ¿Preguntabas? A ver, silencio, San Juan. Silencio acá adelante. Ay, Gustavo, está hablando el compañero. Bueno, el compañero dice que tenía un caso donde los diodos de entrada se dañaban. Estamos hablando del diodo rectificador, del puente rectificador, como este. Ok, dice el compañero que ponía un puente rectificador y se volvía a dañar. ¿Se ponía en corto? Bien. Una causa de que se pueda llegar a poner en corto, pues sí podría ser que el voltaje de entrada sea mayor del voltaje del diodo. O sea, no se dañaba inmediatamente. Bueno, lo que les comentaba hace rato, un diodo, o en este caso el puente rectificador, el daño que va a tener estos componentes es cuando se exceda la corriente. O sea, no se va a dañar por voltaje. Estos componentes no se dañan por voltaje. Aquí, como en el caso que estamos viendo, ¿qué hace el diodo cuando queda en directa? Conduce. ¿Qué hace el diodo cuando queda en inversa? Conduce, porque rebasa el VRP. Pero esto es puro voltaje. No hay conducción de corriente ahí todavía. ¿Sí? Si aquí adelante ponemos una carga resistiva, nosotros con el osciloscopio vamos a ver esto. ¿Sí? Si yo pongo aquí una carga resistiva para cerrar circuito y pongo aquí el osciloscopio, voy a ver una onda positiva y la parte negativa que está dejando pasar el diodo porque alcanzamos su VRP, lo rebasamos. La parte positiva y la parte negativa. Y con esto ustedes van a comprobar que el diodo por voltaje no se va a dañar, porque el diodo aquí lo único que está haciendo, ¿qué es? Su función. En directa conduce y en inversa también.
también. En directa conduce y en inversa también. Ahí no va a haber daño del diodo como tal. Pero si esta conducción me lleva, ¿sí?, a un capacitor, en donde el capacitor ya tiene polaridad y aquí va a haber almacenamiento de corriente, esta corriente almacenada, cuando recibe la parte positiva no hay problema porque está polarizado, pero cuando viene la parte negativa, eso sí es un regreso y prácticamente es una inversión de polaridad y eso aumenta la corriente, y esta corriente ahora sí puede dañar al diodo si rebasa la corriente del diodo. Entonces ahí la falla iría hacia los capacitores, no necesariamente electrolíticos, pueden ser cerámicos también. Entonces ahí la falla venía hacia adelante, hacia los capacitores. Ajá. Pero no por voltaje, el diodo se va a dañar. El diodo no se daña por voltaje, él nada más conduce en los dos sentidos y rebasamos el VRP. Lo que va a dañar a los diodos, y en este caso, para el caso del compañero, el puente rectificador, el siguiente paso serían los capacitores. Ahí podría estar la falla, y por eso se dañaba el puente rectificador después de un rato de estar funcionando. Ajá. Ahora, la parte importante también es esto, vean. La parte importante es esto. Dice el compañero, yo tenía aquí 127 volts. Ajá. ¿De cuánto era tu puente de diodos? ¿De cuánto? Dice que eran diodos 4007. ¿Sí? ¿Los mediste? Por eso, ¿pero los mediste? Con el multímetro en diodo. ¿Y qué te dio el multímetro? El punto 6. ¿Pero mediste la inversa? No. Esa es la parte que no medimos la inversa. Ajá. Y esa es la parte que nosotros debemos de comprobar. ¿Sí? El VRP. Así es. Esa va a ser la prueba definitiva para poder saber que el componente es del voltaje adecuado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Puede ser que vinieran remarcados y que no fueran los 4007. Ahorita vamos a ver la tabla de valores. ¿Se entiende este caso hasta aquí entonces? ¿El diodo conduce en directa? ¿El diodo conduce en directa? Sí. ¿El diodo conduce en inversa? Sí. ¿Se alcanza o se rebasa? El VRP. ¿Con cuánto voltaje se queda el diodo en inversa? Con su valor, con su VRP. Se va a quedar entre sus terminales y el resto pasa, es lo que pasa el resto. ¿Se entendió ahí entonces la explicación del VRP? Bien. Hay una duda más. Vean, dice el compañero. Y eso es bueno, tener dudas para que las podamos aclarar. Y en base a esto poder entender los circuitos que constantemente estamos comprobando. A final de cuentas, el diodo nada más sabe hacer tres cosas: conduce en directa, no conduce en inversa si no alcanzamos el VRP, o sí conduce en inversa si rebasamos el VRP. Son tres cosas las que hace el diodo. No conduce si no alcanzamos el VRP, y si lo alcanzamos conduce, y en directa conduce. Bien, ya vimos el caso para este diodo donde teníamos inicialmente ¿cuánto? 35 volts pico a pico. El diodo es de 40 volts, VRP de 40 volts. ¿Sí estamos, compañero? Ya vimos el caso cuando este voltaje se incrementa, ¿a cuánto? A 60 volts pico a pico. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Se incrementa a 60 volts pico a pico. ¿Qué pasa si este voltaje baja a 20? Es la pregunta del compañero, ¿qué pasa si este voltaje baja a 20? ¿Rectificará? A ver, ¿quién dijo que no? Por acá escuché un no. El voltaje ahora es de 20 volts pico a pico, el diodo es de 40, ¿rectificará? Vamos a ver. Vean el caso de 20, que es la duda que tiene el compañero. Vamos a ver, 20 volts.
llega el positivo con ánodo. ¿Cómo queda el diodo? En directa. Pasa el pulso. ¿Cuánto pasa? Vamos a ponerle a 10, perdón, sí, la mitad, ¿verdad? Pasa 10 volts. Ajá. Viene el pulso inverso. Viene el negativo. Negativo con positivo. Queda en inversa. ¿Cuántos volts llegan? Menos 20 volts. ¿Alcanza a conducirlo? A ver, déjenlo solito. ¿Alcanza a conducirlo? Menos 20. ¿Rebasa 40? No. Entonces el diodo no conduce. ¿Cuánto nos va a dar aquí? 0. Rectifica. Y ahí se va a seguir. Positivo, 0. Positivo, 0. ¿Por qué? Porque el voltaje de 20 no rebasa el de 40. Entonces cualquier voltaje menor a 40, este va a funcionar como rectificador. Ajá. Entonces ahí está el caso de que en lugar de si el voltaje sube, el voltaje baja, este va a seguir rectificando porque no rebasamos ¿qué? El VRP. Así es, no rebasamos el VRP. ¿Se entiende esa parte? Bien, entonces, con esto, ahora sí, tiene que quedar claro los siguientes conceptos, vean. Con esto tiene que quedar claro los siguientes conceptos. Nosotros vamos a comprobar semiconductores. Estoy empezando por el diodo, que es el primer componente que debemos de saber comprobar adecuadamente. Nosotros vamos a comprobar semiconductores, pero la primer restricción va a ser usar el multímetro en diodo. ¿Sirve el multímetro diodo para checar semiconductores? Sí, pero nada más la directa, nada más. ¿Sí? En reparación de tarjetas electrónicas de pantallas, ustedes deben de comprobar todos los semiconductores, todos, diodos, transistores, MOSFETs, IGBTs, de montaje axial, de montaje superficial, todo lo deben de comprobar. ¿Qué se debe de comprobar en cada uno de estos componentes? El voltaje inverso. Lo que ustedes deben de buscar es el voltaje inverso, no la directa. Ustedes deben de buscar el voltaje inverso, ¿sí? Empiezo con el diodo. Un diodo tiene un voltaje en directa y tiene un voltaje en inversa. Ese voltaje de inversa tiene que ver con el voltaje de trabajo. ¿Cuánto te da de voltaje este bobinado? A partir del voltaje que te da este bobinado va a ser el voltaje del diodo. ¿Cuánto te da este otro bobinado? ¿Cuánto te da este otro bobinado? Los voltajes de los bobinados van a ser los voltajes de los diodos. ¿Sí? Si son rectificadores, el rectificador por lo menos debe ir al doble. El voltaje VRP del diodo rectificador debe ir al doble del voltaje de trabajo. O sea que si aquí nos va a dar 30 volts, el VRP de este diodo debe ser por lo menos de 60. Si por acá tengo una salida de 20 volts, pico a pico, el diodo debe ser de 40. Si me da un pulso de 50 volts pico a pico, el diodo debe ser de 100. Y sin diagrama yo puedo ir checando esto. Sin diagrama, nada más sabiendo el voltaje que me da el bobinado. Y dice, este debe ser de 30, este debe ser de 40, este debe ser de 100. Y voy checando el voltaje de los diodos. Siempre es al doble, mínimo, por eso, mínimo el doble. De ahí para arriba puede ser al triple o al cuádruple, pero mínimo es el doble. Y ese valor que les estoy diciendo ya es práctico. O sea, se ha visto al ir checando esas tarjetas, dice, lo mínimo que trae es el doble. Si trae 3 o 4 veces más, se vale, ¿sí? Pero mínimo es el doble. Entonces, ¿estos diodos son todos iguales? No, cada uno tiene un VRP diferente. Y ese es el VRP que debes de buscar. Ese es el VRP que vas a comprobar. Voy a checar toda esta parte. Mi fuente recibió una descarga. Encontré filtros reventados. Si hay filtros reventados, quiere decir que los diodos rebasaron su VRP y dejaron pasar voltaje negativo. Y ese voltaje negativo no solamente voló filtros, sino pudo haber alterado a los diodos. Ahora sí,
voy a checar toda esta sección de diodos. ¿Cómo lo checo? Agarro a mi multímetro y lo pongo en diodos. Pues no, realmente no. Dices, ¿para qué te haces esta prueba? Esa prueba no te va a servir. Lo que debes de buscar es que los diodos estén bien en su inversa. La inversa es lo que se altera. El voltaje inverso es el que se modifica cuando un diodo se sobrecalienta. Si un diodo debe ser de 60 volts y se calentó, ese voltaje de 60 volts pudo haber bajado. Bajó a 40, a 20. En ese momento ese diodo ya no sirve. Se le llama fuga. La fuga es cuando ya no es del valor original, del valor del fabricante. ¿Sí? Eso es una fuga. Y eso es lo que debemos de buscar, que el diodo no se haya alterado hacia abajo su valor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Cuando un fabricante dice que un diodo es a 1000 volts, por ejemplo, Ajá. Cuando un fabricante dice que su voltaje es de 1000 volts, está hablando del VRP. Está hablando del valor VRP. El valor que te da el fabricante dice, mi diodo es de 100 volts, te está diciendo el VRP. El diodo es de 200 volts, está hablando del VRP, el voltaje inverso de trabajo de ese diodo. Y ese es el que debemos de comprobar. ¿Sí? ¿San Juan? Sí, profesor. ¿No levantaste la mano? Sí, yo los he visto, pero yo le cambio la réplica, porque yo le saco así, le meto el probador de LEDs, le meto el voltaje, y me paso todo el voltaje, y luego lo meto a la inversa, y me mide .7 de voltaje. Ajá. Está bueno. Hasta el voltaje de tu fuente. ¿De cuánto es tu fuente? De 160. Entonces estás probando hasta 160, pero va a haber diodos de 200 o de 300 volts, eso ya no los pruebas. Luego se le mete el transformador que nos dijo, compramos el transformador grandote, que dice 3 partes para Ok. transistores y diodos. Y con ese. Con ese está bien, también. Bien, entonces tenemos aquí la prueba de los diodos en función de VRP, los vamos a empezar a comprobar, los vamos a empezar a medir, pero ahora sí ya tienen el concepto de VRP, ¿sí? Vamos a anotarlo en su cuaderno, póngale, punto aparte. Al comprobar un diodo como primer componente semiconductor, al comprobar un diodo como primer componente semiconductor, se debe determinar su valor VRP. Se debe determinar su valor VRP. Se debe determinar su ¿qué? Su valor VRP. Coma. Este valor es el que da el fabricante. Este valor es el que da el fabricante. Punto de aparte. Una prueba efectiva en reparación. Una prueba efectiva en reparación. Una prueba efectiva en reparación es medir cada componente, en inversa y obtener su voltaje de trabajo real. Y obtener su voltaje de trabajo real.
Bien, pongan atención aquí, vean. Cuando ustedes checan diodos por fabricante, vean su hoja de datos. Cuando ustedes checan diodos por fabricante, ustedes van a observar datos de voltaje. Ustedes van a observar datos de voltaje, ¿ven? Van a observar datos de voltaje. Por ejemplo, aquí tengo una familia de diodos. Una familia de diodos que lo denominan aquí diodos, ¿qué? Rectificadores. ¿De qué corriente? De 1 amper. Diodos rectificadores de 1 amper. Ahora sí entendemos la función rectificador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir para nosotros la función rectificador? Que el diodo, ¿sí?, va a tener su ¿qué? Su VRP. Y la señal que entra, ¿qué característica debe tener con respecto a este VRP? Debe ser menor, ¿sí? Para que este diodo sea realmente un ¿qué? Un rectificador, la señal va a tener un voltaje pico a pico menor, ¿a quién? Al VRP. ¿Sí? A ver, márquenlo ahí. Esa es la función rectificador. Un rectificador se va a lograr, cuando cumplamos esto. El voltaje pico a pico que va a recibir este diodo tiene que ser menor al VRP. ¿Sí entendemos esa parte? Eso es lo que acabamos de explicar de la parte rectificadora. No, trae la matrícula. Y la matrícula tú la buscas con el fabricante. Y el fabricante ya te da el valor del VRP. Ajá. Entonces, un rectificador va a funcionar un diodo como rectificador cuando el voltaje pico a pico de entrada sea menor al VRP. En términos prácticos, ¿cuánto les recomiendo que sea el VRP? Al doble del voltaje de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner esa nota. Nota. El VRP debe ser del doble del voltaje pico a pico, como mínimo, ¿eh? El VRP debe ser del doble del voltaje pico a pico. El VRP debe ser del doble del voltaje pico a pico. Estoy hablando de la función rectificador, que prácticamente es todas las funciones de fuente, ¿estamos de acuerdo? El VRP debe ser del doble del VPP. Y ese es un dato práctico, es un dato que vamos a ir, ahora que ya empecemos a medir las señales y los diodos, van a ver cómo ese voltaje sale. ¿Sí? ¿Quién preguntaba ahí atrás? Acá. No se altera porque el diodo, a final de cuentas, si necesitamos un diodo que tenga un VRP de 100 y no lo encontramos y le ponemos uno de 200, no hay problema, porque el diodo va a seguir haciendo su función de rectificador. No hay ningún problema ahí en la parte de voltaje. Más adelante vamos a ir viendo que para reemplazar ya un diodo de forma completa, aparte de voltaje, tenemos que ver la corriente y la velocidad. Son otros datos que van en conjunto, pero vamos a ir viendo en forma práctica cómo se manejan esos. Bien, entonces, ¿queda claro el concepto del VRP? Para la función rectificador, ¿de cuánto debe ser el VRP? Mínimo del doble del voltaje pico a pico. Bien, en esta hoja de datos tengo una familia de diodos. La familia de diodos se llama diodos rectificadores de 1 amper y van del número 4001
hasta el número 4007. Es una familia que tiene estos integrantes, vean. Tiene el 4001, el 4002, el 4003, 4, 5, 6, hasta llegar al 7. ¿Cuántos diodos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 diodos. Esta familia de diodos se caracteriza porque cada diodo tiene un BRP diferente. En el fabricante hay dos valores que vamos a encontrar, uno que le llaman Peak Repetitive Reverse Voltage o el otro Working Peak Reverse Voltage. Estos dos para nosotros lo vamos a resumir como el BRP, Voltage Reverse Peak. Es el que nosotros vamos a tomar como BRP, voltaje de pico inverso, Voltage Reverse Peak. ¿Sí? Entonces, para no poner todo el nombre largo que viene aquí, lo vamos a resumir como voltaje de pico inverso, reverse peak. ¿Sí lo vemos ahí? Es el BRP para nosotros. Entonces, en este caso, dice aquí el fabricante, tenemos una familia de 7 diodos. Los diodos son iguales todos en amperaje, todos son diodos de 1 amper. ¿En inversa o en directa? ¿En inversa o en directa? 1 amper en inversa o en directa, San Juan. En directa. En directa, porque como es la función rectificador, estos diodos nunca deben de conducir en inversa, porque esa es la parte que queremos, que no alcance la conducción en inversa. Entonces, 1 amper, estamos hablando 1 amper en directa, cuando conduce en directa, porque el rectificador nunca debe de conducir en inversa. Si conduce en inversa ya estamos en falla, ya estamos en problemas. Por eso la recomendación, un diodo debe tener más del doble del voltaje pico a pico de entrada. ¿Sí? Bien, entonces en esta familia, según la aplicación que vayas a tener, el fabricante te da varias opciones. Dice, si vas a trabajar con señales alternas de 25 volts, te ofrezco una solución. ¿De cuánto el BRP aquí? Un BRP de 50. Si tu fuente va a trabajar con voltajes de 25 volts pico a pico, pues te doy de 50 volts. ¿Sí se ve ahí la opción? Si tu fuente donde vas a trabajar con un voltaje alterno de 50 volts pico a pico, entonces te doy la segunda opción. ¿Cuál es? Un diodo de 100. ¿Sí se va viendo lo que te ofrece el fabricante? Te va ofreciendo diodos de acuerdo al voltaje de trabajo que vas a tener. Si tu fuente va a trabajar con voltajes alternos de 100 volts pico a pico, entonces te ofrezco un diodo de 200 volts PRP. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Nosotros en la práctica, ¿qué hemos visto? En la práctica de fuentes, ¿qué hemos visto? Que el diodo más común que se utiliza es este. ¿Cuál? ¿Cuál es el que comúnmente encontramos? Tiene un ¿qué? Un BRP de 1000, o sea que diodos de 4007 van a trabajar con voltajes alternos hasta ¿de cuánto? Hasta de 500 volts pico a pico. ¿En una fuente manejamos señales de 500 volts pico a pico? Cercanos. Llegamos a manejar, vean, en una fuente llegamos a manejar 336 volts pico a pico. Vean, ya que tanto le falta. En las fuentes que nosotros manejamos, estamos manejando un voltaje pico a pico de 336 volts pico a pico, que normalmente lo vemos así, vean. Lo vemos así. Este valor se llama RMS, pero este valor de 120 alternos RMS realmente es 336 volts pico a pico. O sea, cuando ustedes miden aquí su línea, que dice, estoy checando la fuente, ya le medí la entrada, está recibiendo 120 volts alternos aquí, ese voltaje alterno RMS realmente son ¿cuántos? 336 volts pico a pico. O sea que los diodos que están aquí adelante, no van a saber ellos de 120, ellos no reciben 120, ellos reciben
336 volts pico a pico. ¿Cercano a cuánto? Por eso es muy común que en las fuentes haya diodos de 1N4007, al doble de los 500 volts. ¿Qué pasa si llega una descarga? Y esta descarga, el voltaje pico a pico de 336, que es así, llega así, sube a 500. El diodo va a aguantar porque el diodo es de 1000. No va a conducir todavía, en inversa. ¿Sí se entiende? Pero ¿qué pasa si la descarga es mayor y alcanza los 1000? En ese momento el diodo empieza a conducir. ¿Sí se ve? Entonces por eso es común encontrar diodos, ¿qué? 1N4007. ¿De qué valor es BRP? De 1000 volts. A conducir en inversa. En directa están conduciendo, pero en inversa alcanzan a conducir si alcanzamos los 1000 volts pico a pico. Así es. Ya se acabó la hora. Hasta aquí llegamos. En punto, ¿ah? Las 10 en punto. Así se murió esto. Ahí va. Bien, entonces en esta familia vemos varias opciones. ¿Qué diodo vas a poner en tu fuente? Depende del voltaje pico a pico. Depende del voltaje pico a pico que estás armando. Si vas a armar una fuente de 12 volts, pues lógicamente te convendría ponerle ¿qué diodo? Un 1N4001. Si vas a armar una fuente de 12, 24 volts, con esto lo puedes armar. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entiende esta parte del BRP? Bueno, vamos a dibujar el diagrama de la fuente que van a armar. Vamos a armar una fuente para probar voltajes de los diodos. Esta no la tienen, vamos a armarlo. Póngale ahí, fuente de 300 volts. Fuente de 300 volts. Bien, vean el diagrama de esta fuente que vamos a necesitar para el próximo sábado. Con esta fuente les voy a enseñar a probar todo lo que son componentes de menos de 300 volts, que son la mayoría, ¿sí? Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es poner un fusible a la entrada y un puente rectificador, ¿sí? Un puente rectificador para poder hacer la función. Permítanme. Entonces, tenemos nuestro puente rectificador. Pongan atención, vean con lo que ya tenemos, vean cómo ustedes ya van a saber armar fuentes de a de veras y no nada más seguir el diagrama. Vean, tenemos un circuito, ¿sí?, de rectificación. Y con este circuito vamos a obtener una fuente de voltaje de 300 volts de corriente directa. Pongan atención aquí, vean. Viene el voltaje alterno, tenemos un fusible, este fusible de entrada lo vamos a poner de 3 amperes y tenemos un puente rectificador. Pongan atención aquí, vean. Típicamente tenemos un voltaje de 120 VCA, pasado a voltaje pico a pico, estamos hablando de 336 volts pico a pico, que sería una onda más o menos así. Eso es lo que vamos a trabajar, una onda de 336 volts pico a pico, la vamos a rectificar con 4 diodos. ¿De qué valor tienen que ser nuestros diodos? Si este es de 336 volts pico a pico, dice el diodo debe ser de... El doble de esto serían 700. El diodo debe ser de 700 o de 800 volts. Este diodo debe ser de 700 o de 800 volts. Entonces voy a pedir un puente
un puente rectificador de 1 amper, no necesitamos más, en corriente 1 amper, puede ser de 700, si no lo hay de 700 volts, de 800, y si no lo hay de 800 volts, de 1000 volts. Vean que ahora sí ya van a pedirlo por voltaje de trabajo. Un puente rectificador de 1 amper, el que tengas de 700, de 800 o de 1000 volts. ¿Sí se entiende? Ahí está. Puente rectificador de 700, 800, 1000 volts. ¿Por qué? Porque va a trabajar con una señal alterna de 336 volts pico a pico. Bien. Viene el puente rectificador, esta es la punta positiva, esta es la punta negativa, esta es alterna y esta es alterna, y de aquí sacamos una conexión al par de capacitores electrolíticos para hacer la función dobladora. Este par de capacitores va a ser de 47 micros a 250 volts cada uno, 47 micros a 250 volts cada uno, ¿sí? La resistencia de 1 megaohm a 1 watt, ¿sí? Y en esta parte, aquí al final, le vamos a poner un switch. Aquí al final le vamos a poner un switch. El switch va a ser normalmente cerrado. ¿Va a ser un switch qué tipo? Normalmente cerrado. ¿Para qué? Para que aquí siempre haya cero. Al momento que ustedes conecten, aquí va a haber ¿cuánto? 0 volt, porque este va a estar cerrado. La resistencia es la que permite que no haya un corto. Aquí va a haber un 0, porque el switch está cerrado. ¿Cuánto vamos a tener de aquí a aquí? 0. Conectamos nuestro componente que vamos a medir, y al oprimir el switch va a liberar el voltaje, y en ese momento nos va a dar el voltaje de trabajo. Entonces aquí a la salida que lleva un switch normalmente cerrado. En la punta positiva, que es la de arriba, le van a poner 2 caimanes, un caimán largo y un caimán corto. El cortito, digamos, de 30 centímetros, un cable de 30 centímetros. Y el caimán largo, rojos, este va a ser de 60 centímetros. Los dos de arriba rojos y los de abajo van a ser 2 caimanes negros, uno cortito de 30 centímetros y el otro caimán más largo de 60 centímetros. O sea que de la fuente, ¿cuántos caimanes van a salir? 4, 2 largos para probar el componente y 2 cortos que son los que van a ir al multímetro. Esa es la fuente de 300 volts. Con esta van a comprobar gran parte de los componentes, sobre todo estos que son los que me interesan, vean. Y eso les dan muchos problemas, vean. Las pruebas que les voy a enseñar va enfocado ahorita a lo más nuevo, que son lo superficial. Y aquí tienen un montón, por no decir un chorro, de dudas de estos componentes. ¿Sí? Porque no sabemos primero identificar las pruebas realmente, no sino por voltaje. ¿Sí se entiende? Entonces vean lo que están comprendiendo ahorita, es la otra parte que nunca les enseñaron, ahora sí lo van a aprender, pero no solamente lo van a aprender, sino que lo van a aplicar a las tarjetas actuales, no solamente de pantallas, yo se los voy a mostrar en tarjetas de pantallas, pero esto se va a todo, lo que son fuentes, lo que son etapas de audio, etapas de video, paneles, displays, T-cons, mains, o sea, prácticamente todas las tarjetas están llenas de puros semiconductores de todo tipo, MOSFETs, transistores, diodos, digitales, IGBTs, todo lo que es la parte de semiconductores. Entonces, realmente van a tener los elementos para no solamente probarlos, sino para poder hacer reemplazos. ¿Puedo poner en la entrada un transformador 1 a 1? ¿Puedes poner en la entrada un transformador 1 a 1? Sí. ¿Para qué? ¿Para aislar? Pero si ya, acuérdense que su banco ya está aislado. Todo alumno de SICAP tiene su banco, su mesa de trabajo aislado, o sea que ya no tiene caso. Sí, todo alumno de SICAP trabaja con mesa de trabajo aislada, banco aislado, o sea que no hay problema ya, no es necesario poner otro aislamiento ahí. ¿Se entiende la fuente?
Entonces la fuente es la que nos va a proveer de un voltaje de 300 volts para empezar a comprobar componentes superficiales, componentes de potencia, ¿sí? Y con esto empiezo la próxima clase, empiezo directamente sobre pruebas de voltaje y van a ver cómo rápidamente saben si el componente está bien, si el componente tiene fuga y la otra, qué componente es, porque ahí es donde vienen muchas dudas de qué componente es. Y vamos a ver también cómo aplicar voltaje sin dañar el componente. De dónde a dónde tienen que polarizarlo para no dañarlo, sobre todo cuando son MOSFETs. No le podemos aplicar así los 300 volts directos. Hay que tener cierta precaución ahí para poder saberlos comprobar adecuadamente. ¿Sí? Correcto. Ahorita un caso real, es una computadora que se dañó la salida. Trae diodos, el diodo marca en corto, pero resulta que es reflejo de los conectores MOSFET de superficie pequeñita. Ajá. Entonces ahí se refleja el voltaje simétrico, que es de 45 volts negativo. Ajá. Entonces ya consigo los bloques de MOSFET, se sobra el problema, es como los conectores, porque ese es el reflejo. Ah, ok. Sí, hay que Sí, todo esto que vamos a estar viendo de pruebas y comprobación de componentes nos va a aclarar mucho de lo que es el levantamiento de. Muchas veces cuando ustedes tienen que reparar un equipo, muchas veces batallamos para poder entender cómo van las conexiones del componente y más si llegaron componentes en corto, cómo iba su disposición de terminales, porque no entendemos cómo está polarizado el componente. Aquí vamos a ver todas esas reglas de polarización para que ustedes al tener un circuito dañado sepan cómo iban los componentes por. Esto nos va a ayudar para poder de componentes en corto, de etapas críticas y poder hacer levantamiento de diagrama o la otra ya para que trabajen. Sí, todo eso lo vamos a trabajar en este curso. ¿Se entiende hasta aquí la fuente que vamos a armar para el siguiente sábado? Ah, sí, hasta abajo, porque eso lo vamos a ver en superficial, nos marca el código que trae en superficie. Estos diodos actualmente en superficie vienen como M7, M6, M5. Ese sí es el montaje superficial. Así es. Está programado el curso para 10 clases, pero si no entienden nos podemos ir a 20. ¿Qué es lo más seguro? Dicen compañeros. No, la verdad es que ya ahorita, con lo que estoy viendo ahorita, de lo que ya les expliqué y que surgieron esas dudas, me dice que sí están comprendiendo que lo que es la parte de los diodos, que nunca vimos cómo comprobarlo realmente, ¿qué es este? Esa es la parte que vamos a completar. O sea, cómo comprobar el componente realmente con dato de fabricante, cuando hay dato de fabricante, y cómo hacerlo cuando no hay dato de fabricante. Aquí en las tarjetas hay mucha información, mucha, pero hay que saberla leer, y con estos datos van a ver que van a alcanzar un gran avance para poder entender tarjetas, para poder levantar diagramas, para poder hacer comprobación de componentes. O sea, esta es la otra parte que nunca nos enseñaron, porque ya tenemos que meternos con voltajes más grandes, con 300 volts, ¿sí? Ah, sí. No, porque como estás metiendo voltaje, le aplicas voltaje a toda la tarjeta, ¿sí? Sí, un switch es un push button normalmente cerrado, para que al apretarlo se abra y ya salga el voltaje, ¿sí? Entonces vean, cuando armen su fuente, para atención aquí, cuando armen su fuente, la fuente de aquí a aquí, ¿cuánto les va a entregar? 300 volts o más. Primero su fuente la arman y les tiene que dar 300 volts o un poquito más de 300 volts. En el momento que ya le conectan el switch, ahora sí, les va a dar 0 y al apretar el switch va a subir a 300 volts. Primero ármenlas en el switch. ¿Cuánto les tiene que dar? 300. Y cuando conecten el switch, al apretarlo,
va a tener 0, al apretarlo va a subir a 300. Así es como debe de quedar su fuente. Y con eso empezamos a trabajar el próximo sábado. Sí hay clase el próximo sábado. Y el próximo sábado vamos a estar aquí haciendo la comprobación ya real de diodos. Empiezo con el diodo porque el diodo es la base de los demás semiconductores. Si ustedes comprenden efectivamente al 100% la prueba del diodo, podemos pasar a los demás componentes que son que tiene más bien como base el diodo. Los MOSFETs, los IGBTs, los transistores digitales, los Darlington, los dampers, o sea, todo el componente tiene como base el diodo. Y con esa fuente se puede probar, van a ver cómo van saliendo las pruebas y vas viendo que el componente está bien, ¿sí? Y también vas viendo cuando el componente tiene falla o tiene fuga. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Se entiende el objetivo de estas sesiones que vamos a tener? Y con esto van a poder, sobre todo, empezar a trabajar ya con reemplazos, ya que no vayan a preguntar al de la tienda, oye, un reemplazo para ¿no? Ustedes ya tienen que llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito un diodo de tantos volts, de tantos amperes, de tanta velocidad, o un transistor, o un IGBT con tales características, porque yo ya las conseguí. Y una vez que se los venden, no llegan y lo montan, ¿sí? Sino antes de montarlo lo comprueban, dice, ¿sabes qué? Si es el transistor que yo pedí, si es el MOSFET que yo pedí, y lo monto y debe de funcionar su equipo, ¿ok? Bien, hasta aquí llegamos hoy, nos vemos el próximo sábado para ya la comprobación de todo esto y continuamos. Gracias, buenos días, gracias.